solo sacó 35. Bueno, Dios los bendiga, y la verdad es que estoy acá agradecido con Dios. Yo creo que vine a dar aquí por accidente. Esteban se lleva muy bien con Santos, con Yoyi, y él fue a buscar a Santos para que cuando llegara el grupo hubiera un intérprete. Y yo estaba en esos tiempos con un problema en la rodilla, y yo creo que era Dios mismo, porque ahora el hombre anda bien. Y entonces él le dijo a él de que no podía, pero que podía hablar conmigo. Y pues con Esteban también pues hemos tenido buena relación, y me fue a buscar y yo le dije, no te preocupes, si es con la comunidad, ahí voy a estar. Y así es como vine acá, y ya luego sentados aquí con el pastor Sean, empezamos a hablar de algunas cosas que estaban surgiendo, porque ustedes saben que esta región de nosotros, por la situación étnica, había una desconfianza, y el pastor me empezó a explicar, y yo le dije, yo más o menos tengo idea de las cosas, porque yo soy el que era presidente de la comunidad. Y se quedó viendo todo el mundo y dijo, esto es de Dios. Entonces ya resolvimos con los líderes de la comunidad, le dijimos cuál era el plan. El pastor Sean les prometió de que se iba a quedar a aquel lado, era parte de la propiedad. El pastor dijo que le iba a dejar como área verde para la comunidad, que se sembrara árbol. Y también le hizo una promesa de que él no iba a tocar el río, porque el problema fue que el hombre que había comprado antes Mango Creek tuvo problemas por el río con la comunidad. Y el pastor les dijo, les prometo que no les toco el río. Y el pastor cumplió su promesa, se hizo el pozo, se hizo la bomba, no tocó el río. Eso ayudó para que hubiese confianza en la comunidad. Y así es como también me quedé yo aquí, porque vi de que era algo de que era para la comunidad. Entonces yo les hice saber a mucha gente lo que estaba pasando, y de repente pues nos vimos involucrados aquí. Ya el primer grupo que vino con la cruzada médica que tuvimos acá, estuvo el pastor Sal, ya Elizabeth estuvo aquí también, y mi esposa prácticamente pues estamos aquí. La verdad es que ha sido una bendición, y yo les digo algo a ustedes, a mí no me queda mucho tiempo porque también salgo de misiones, pero yo tengo un pedazo de predio acá, no es mío, es de la fundación. Pero ahí tengo yuca, tengo plátano, y cuando hay yo puedo venir y cortar y llevar para mi casa. El sueño de esto es que esto produzca para la comunidad. Nosotros lo que queremos es que la gente abrace la visión voluntariamente. Como se ha dicho, aquí financieramente ninguno de nosotros por ahora nos estamos beneficiando, quizás en el futuro, porque esto va creciendo. Pero aquí hay una familia que se la está jugando todas para que esto suceda, y es Esteban y su familia. Son los que más pasan acá. Y algunos de nosotros que tenemos previo, que a veces venimos, para serles sincero, a veces vengo que el zacate está a mi estatura, pero en esto consiste, de que hay que empezar con algo. Aquí hay mucho lugar, y si existe la voluntad, aquí Esteban está con las puertas abiertas. Aquí habrá un día de que usted puede estar seguro de que si tiene alguna necesidad para hacer algo de almuerzo, que necesite quizás una yuca, necesite plátano, necesite un camote para llevárselo, a usted puede venir libremente y se le podrá dar, porque este es el sueño, suplir la necesidad. Y a mí me gusta cuando llegan cosas a nuestra comunidad para que se cumpla el sueño de la comunidad. Cuando yo fui presidente del patronato, fueron los tiempos peores, fue el COVID, y me prestaron solares para sembrar, porque yo quería que el pueblo no pasara, y eso siempre ha sido mi sueño, tener siembro. Yo digo de que vino a jugar en mí Mateo 21-22, donde dice que todo lo que creyeres orando lo recibiréis.
Y creo de que ha sido una de las cosas. Cuando yo me encontré con esto, yo dije, ¿cuánto me gustaría de que mi pueblo tuviera un día el que necesite ir a cortar o ir a ayudar y poder conseguir para su comida ese día? Y este es el proyecto. Este es el proyecto. Todo lo que viene de la comunidad, ustedes me conocen, todo lo que viene para la comunidad, yo lo abrazo para el bien de la comunidad. No es ni siquiera personal. Nosotros con mi esposa, mis hijos, pasamos muchas necesidades, pero nunca he abrazado una visión de la comunidad y quererme utilizar o llevarlo para mi casa. En eso no consiste. Consiste en que todos cooperemos. Y qué bueno que la Iglesia Palabra Viviente está acá, que fue siempre el deseo del pastor Sean, trabajar de la mano con la Iglesia Palabra Viviente, y no solo Palabra Viviente, sino con las otras iglesias. Pero nosotros fuimos ese punto especial. Por eso está conectado el doctor Sadi. Y se están abriendo puertas, son proyectos, por eso se llama Proyecto Génesis, pero aquí se llama Pueblo Esperanza. Es decir, que lo que estamos haciendo aquí es con el que mañana que estamos esperando, el mañana que nosotros queremos ver, el mañana que nuestros hijos puedan venir y poderlo abrazar. Ustedes miran ese lugar ahí, donde está esa bandera, aquí donde está el camote, se está sembrando ahora, pero ahí va a haber una canchita, allá va a haber una casita al estilo Garífuna, va a haber taller de artesanía para Garífuna, ahí donde usted mira ese lugar. Es sueño, ya está ahí, eso es lo que nosotros estamos buscando y ese es el sueño que está abrazando Esteban con su familia, es el sueño que yo he abrazado con ellos y es el sueño que nosotros y mi familia estamos ahí, y ahora tenemos al doctor Sadi, y creo de que no será sorpresa de que alguien más de la iglesia salga y venga donde Esteban y le diga, dame un pedazo para yo poder sembrar. Pero recordemos que lo que sembremos, si alguien viene, ya hay, por ejemplo, yo tengo yuca ahí, si alguien viene por yuca, Esteban está aquí, Esteban puede ir a donde yo he sembrado y llamarme y decirme, mira, ando buscando a alguien, saqué 2 matas o 3 matas de tú, lo sembro, se lo di a alguien. En eso consiste esto. En eso consiste este lugar. Por eso nosotros hoy estamos aquí para darle gracias a Dios por esto. Yo creo de que durante Tengo Vida se han levantado proyectos, pero al final la gente se queda con ellos. Y creo que este proyecto viene a ser lo que nosotros hemos soñado siempre. Ojalá podamos salir adelante, ojalá podamos abrazar esto. Ojalá nuestras familias algún día puedan venir y ver de que aquí se hizo algo. Quizás ya no estemos, quizás no nos recuerden, pero que sepan que vino alguien de Canadá con un sueño, a cumplir el sueño que tuvo Esteban, a cumplir el deseo de mi corazón para mi comunidad, a cumplir con lo que el doctor Sadi anda buscando para su clínica. Entonces, esto es lo que nosotros estamos abrazando aquí. Estamos celebrando que Dios es fiel. Estamos celebrando que Él seguirá adelante con nosotros. Estamos celebrando de que algún día esto lo vamos a ver cumplido todo, y quizás ya estemos más viejitos. Quizás el pastor Sean ya venga por ahí. Miren, el papá del pastor Sean estuvo viniendo aquí mucho tiempo. Ahora ya es un viejito. Y siempre le gusta Honduras. Quizás el pastor Sean ya sea viejito y va a venir los hijos de él con sus nietos aquí y digan, esto fue lo que dejó mi padre. Y nuestros hijos también puedan decir lo mismo. Estuvo mi abuelo acá. Cuando ya Esteban ande por ahí con su bastón y las hijas de él vengan por aquí con sus... Esto lo hizo su abuelo. Ese es el sueño. Eso es que Dios les bendiga. No quiero tomar mucho tiempo, porque la verdad es que pues todavía nos queda orar por el lugar. El pastor Sean nos va a contar algo, qué es lo que hay para el futuro para esto. Y luego tenemos que orar, los niños romper piñata y también vamos a cenar. Entonces todavía falta mucho. Eso es que muchas gracias, Dios les bendiga.